y otras veces como lectores muy cercanos a... Y lo hace todo ético porque forma parte también ya de nuestra vida, ¿no? De nuestra trayectoria. Y por eso es emocionante tenerte aquí y que lo presentes. Dos cuestiones o tres cuestiones técnicas. Como tiene mucho calor, hay agua aquí. Al fondo están los baños para los que lo necesiten. Y al final del acto, pues alguna copa de vino extra. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muy buenas tardes. Me disculpo lo primero, que llevo una hora dando vueltas por Jerez, que pensaba que era la librería, me ha costado mucho trabajo encontrarla. ¿Se oye demasiado alto? Ahí está bien. Me ha costado mucho trabajo encontrarla. Veía algunos que sabía que venían para acá en una dirección contraria, debería haberlo imaginado, pero bueno, que es un placer estar en Jerez y agradezco mucho la hospitalidad. No conocía, se lo venía diciendo a Pepa, no conocía este jardín que me parece precioso para este tipo de actos. La hospitalidad, como digo, de la librería La Luna Nueva y de la Fundación Caballero Bonal, de la querida Pepa Parra. El otro día presentamos la obra reunida de José Mateo, de Pepín, en Sevilla, en la Fundación Cajasol. Lo presentamos yo mismo, que soy el editor de la colección y el director, el querido amigo Jacobo Cortines. Fue una presentación muy bonita, ¿verdad? Ahí, poco después hizo, que creo que salió también aquí, de hecho, vamos, seguro, en el diario de Jerez, el buen amigo Luis Sánchez Moliní, que es un íntimo amigo de toda la vida, un artículo muy divertido que decía un hombre con sombrero, llamaba a Pepín, y evocaba un poco esa presentación del otro día, en la que es verdad que había muchísimos poetas. Decía Luis que es un gremio casi más difícil que los periodistas, ¿no? En cuanto que hay muchas malavenencias a veces, etcétera, y que, en fin, son topicazos como sabemos, pero verdaderamente había una muy nutrida y muy buena representación de poetas. Estaba Juan Bonilla, viejo amigo de toda la vida de Pepín, además de paisano. Yo no llegué a conocerla, me lo conocí un poquito después, cuando la época gloriosa del suplemento Citas, que tanto nos han contado, de aquí en Diario de Jerez, también Antonio Cáceres, Eduardo Jordá, Juan Lamillar. Algunos de ellos tienen también obra en esta colección, en la colección Bandaria, Pepe Serrayé, Jesús Tortajada, Victoria León, Jesús Beade, y quiero decir, porque no la mencionaba Luis en el artículo, lógicamente, porque es su mujer, pero es una amiga muy querida y una gran poeta también. Les animo a leer sus libros si no los conocen. Ha publicado solo dos, Carmen Aranguren, Parques y Jardines, y Números Rojos, los dos en Renacimiento. Luis no la mencionaba, pero estaba también allí con nosotros. Fue, como digo, una presentación muy bonita y bueno, yo voy a intentar ser lo más breve que pueda para dejarle la palabra a José, al autor. Y lo que vamos a presentar también muy pronto en Cádiz, en la Casa de los Amigos también de la Fundación Carlos del Mundo de Ori, dentro de un par de semanas o por ahí. Y espero quizás ya después, a lo mejor en Madrid, pero quizás con el calor y la feria del libro y eso, quizás sea mejor dejarlo ya para otoño. Es un libro muy importante para todos los lectores de Pepín y desde luego también para la colección, como voy a decir inmediatamente. Yo desde luego tengo que decir aquí en Jerez, en su ciudad, que José es uno de los grandes poetas españoles de la poesía actual, porque ustedes o vosotros lo sabéis igual o mejor que yo. Sí querría resaltar la parte de su obra que no en la poesía, es decir, la que no se ha recogido en este volumen, que seguro conocen también en buena medida. Yo me gusta porque realmente admiro mucho también su prosa de ideas, ¿no? Como que es una manera bonita de llamar, no es estrictamente ensayismo, aunque sí tiene un tono ensayístico, pero bueno, tiene aforismos, prosa breves. Últimamente también la obra teatral, una dramaturgo a la vejez, como quien dice, José, con el proyecto Amniótica y Silencio, iba bien, y Silencio se piensa, todavía más reciente. A mí me gustan especialmente, el otro día los cité y los vuelvo a citar también, El Tratado del no sé qué, que me gusta muchísimo, hablando de los libros de ensayo, o La razón y otras dudas, que me parece un título especialmente afortunado, que define muy bien también, ¿no? Esa mirada que, lejos de estar estamos quizás sobrados, ¿no? De gente que con tantas certidumbres, ¿no? Que
estamos escuchando todo el día afirmaciones categóricas acerca de cualquier asunto, y yo creo que se agradece esa actitud más humilde, más tentativa, ¿no?, respecto a la verdad o cualquier cosa. El ojo que escucha, una muy bonita sinestesia, que también sería aplicable a su obra poética, pictórica, perdón, como paisajista. El libro, de hecho, como pueden ver, lleva una de sus acuarelas en la cubierta. En fin, que es un placer y un privilegio, y no lo digo retóricamente, acoger este gran libro en Vandalia. Lo decía el otro día en Sevilla, lo vuelvo a repetir porque es absolutamente cierto. Es uno de esos casos claros en los que es el autor el que honra al sello y no a la inversa, ¿no? Nosotros llevamos haciendo, ya tiene 22 años por lo menos la colección. Creo que hemos hecho un buen trabajo, como tantos otros editores buenos de poesía, que hay mucho, y realmente es una colección muy consolidada, pero para nosotros ha sido verdaderamente una alegría acogerlo a él. Yo me adelanto un poco, lo iba a decir dentro de un rato, pero también vosotros lo conocéis mejor que yo, que es una persona muy discreta, muy leal. Él ha publicado prácticamente toda su obra con Manuel Borrás en Pretexto, que es un grandísimo editor al que le une una gran amistad de muchísimos años, salvo su primer libro, que lo publicó Renacimiento, o el antepenúltimo, Primavera Cero, que salió en un sello de Barcelona, o bien también hay que mencionar la anterior, Poesía Reunida, que la sacó Andrés Trapiello, otro buen amigo de José, en la prestigiosa colección La Veleta, del sello Comares de Granada. Y es decir, que ha sido un hombre que ha estado siempre, sus editores han sido siempre amigos, ¿no? O sea, personas muy cercanas, y entonces por eso a lo largo de todos estos años, estos 22 años, nos hubiera gustado mucho publicar antes un libro de José. Realmente cuando tuvimos la ocasión de publicar, que la tenía montada, según me dijiste, la Poesía Reunida, y encima con un libro inédito que prácticamente se ha hecho casi al tiempo que estábamos preparando esta recopilación, pues verdaderamente ha sido una enorme alegría. El título de la Poesía Reunida, él dudaba entre varios. Me permito de nuevo decirlo también hoy aquí, porque el otro me parece también muy bueno, Los nombres que te he dado, que es una variación de uno de sus poemas, de Cantos de Vida y Vuelta. Nombres que te han dado, dice el poema, al contrario que el título de la recopilación. Pero otra de las posibilidades que a mí me gustaba, me dijo Juan Bonilla, pues como no lo pongas se lo quito. De lo que es Vida y Vuelta, aludiendo a ese Cantos de Vida y Vuelta, hombre, que tiene ese juego de palabras, pero que es muy bonito. Verdaderamente también hubiera sido un buen título para la recopilación. Reúne los 9 libros publicados, Una extraña ciudad, del que coge solamente el poema, que yo le tengo especial devoción, aunque me enteré hace muy poco que lo había musicado Loquillo, no te lo dije el otro día. Vamos, que yo desde jovencillo lo escuchaba y eso, y no había escuchado la versión, me quedé alucinado. Así que es un poema que siempre me ha gustado mucho. A mí, en realidad, esos primeros poemas, hablando de Vicente Gallego, por ejemplo, el que voy a mencionar ahora porque es el prologuista de esta edición, o de Carlos Marzal, de esa generación, hombre, que después se vio tan envuelta en toda esta polémica, que afortunadamente ya han pasado, porque verdaderamente muchos de ellos eran poetas excelentes y lo eran ya entonces, y lo han seguido siendo. Pero a mí esos primeros libros, pienso por ejemplo, este creo que es el segundo, el último de La Fiesta, de Carlos Marzal, que no fue el primero, me parecen libros que bonitos, ¿no? Entonces, hombre, él ha preferido, como hacen muchos poetas en las reuniones, poner solamente una parte. Dijiste el otro día, que yo no lo recordaba, que incluso hay alguno de la misma época que no pertenecía a Una extraña ciudad. Y esa sería la primera sección, que no es propiamente el libro, como digo, sino una pequeña parte. Días en claro, canciones, La niebla, Cantos de Vida y Vuelta, que ya lo he citado. Otras canciones, Un si menor, que es un título que me gusta especialmente, Primavera año cero, que también lo he mencionado, La hora del lobo, que era el anterior, y en principio se cerraba ahí. Y ya digo, en la plena gestación de los trabajos editoriales, pues sorprendió realmente con este poema-libro. Es un poema-libro, no contiene un único poema, aunque, digamos, dividido en secciones, ¿no? José me decía el otro día, que yo le había dicho con elegancia, hombre, que me gustaría a los editores, pues siempre los editores y los periodistas tenemos esa superstición con los inéditos, que en realidad no un libro que reúne 40 años de poesía que mandará que tenga algún poema inédito, ¿no? Pero bueno, siempre nos obsesionamos, debo decir, que los editores pensando en los periodistas y no a la inversa, pero verdaderamente yo ya era un poco incapaz también de insistirle, primero por el enorme respeto que le tengo como lector, que personalmente también se lo tengo, aunque no nos hayamos tratado muchísimo, y también lo digo porque estamos en una compañía casi familiar, hombre, porque dada la temática, que es también la que aparece en Tratamiento y Delirio de la hora del lobo, que son poetas, hombre, muy directamente inspirados por la enfermedad, que tienen un fondo dramático muy potente. A mí verdaderamente me daba tanto más pudor decírselo, pero bueno, nos ha dado esta sorpresa. Yo creo que es un libro espléndido, le dejaré a él que
que hable de ese libro, aunque algo diré de lo que dice Vicente Gallego en el prólogo al que me refería antes. Vicente es un estricto coetáneo de Pepín, del mismo año 63, un compañero de generación, por lo tanto, pero en realidad es algo más que compañero, y especialmente, aunque esos inicios a los que me refería antes, ¿no?, de lo que se llamó entonces poesía de la experiencia, etcétera, que es una cosa que, como digo, ha quedado ya muy antiguo, pero es interesante porque la evolución de Vicente verdaderamente desde hace ya bastante tiempo, ¿no? De hecho, los amigos Felipe, Benítez y el propio Carlos, que son como hermanos, se meten mucho, le hablan como un santón, ¿no? Siempre a Vicente, porque además hace también libros sapienciales, ¿no? Y entonces ha tenido, digamos, una inquietud que en cierto modo puede compararse a uno de las facetas de la poesía de José Mateo. Yo citaba el otro día, y lo vuelvo a hacer, ese libro Santa Deriva, que me parece una acuñación muy buena de Vicente Gallego, y esa Santa Deriva, que en el fondo es una celebración de lo sagrado entendido no en un sentido estrictamente religioso, o que trasciende, o quizá lo comprende también en cierta medida, pero lo trasciende de celebración, sobre todo del orden natural, de las cosas, de los ciclos y de todas esto. Vicente habla de comunión en su prólogo, y creo que es una palabra muy precisa para decir lo que puede unir a estos dos poetas. Entonces, ya lo hice también, hombre, por cortesía por no hacer más de crítico de la cuenta, que no me parece la ocasión como editor, y por cortesía hacia el prologuista, hacia Vicente, que además es un gran prosista también. Yo al contrario que estos amigos que se ríen, yo sí he leído esos libros sapienciales y la verdad que son buenísimos. Yo no es que sea muy adepto a la meditación y todo eso, pero verdaderamente tiene fila, como la propia prosa de Pepín, ¿no? O sea, esa prosa de poeta que está cargada de densidad y de sentido. Entonces, un poco para caracterizar el libro y haciendo un poco, poniéndole la voz a Vicente Gallego, voy a decir algunas de las acuñaciones que él dice que me parecen especialmente felices, referidas a la poesía de José Mateo. Habla, por ejemplo, de la escucha atenta del silencio, y la del silencio, que es un concepto que está bastante presente en muchos de los poemas de Pepín, de la palabra amorosa, enamorada del misterio, que Vicente lo escribe ese misterio con mayúscula, aludiendo a esta dimensión sagrada a la que me refería hace un momento, el Dios que lo acompaña, que me parece una manera muy bonita, también lo decía el otro día, me suena mucho a la manera helénica, ¿no?, de referir como en el poema del Dios abandona a Antonio, por ejemplo, ¿no? Me parece una manera muy bonita de decirlo. La poesía como asunto del corazón, que también lo comentaba el otro día en Sevilla, el corazón, que es una palabra que está tan contaminada, que parece que nos remite a todas o bien a las vísceras en su sentido más vulgar, pero también a lo excesivamente sentimental, a lo excesivamente patético, que es algo que está completamente ausente, ¿no?, de la poesía de José Mateo. Entonces hay que reivindicar, yo creo, el uso preciso de la palabra, de la mirada educada en la contemplación del paisaje. La naturaleza es una presencia constante en la poesía de Pepín, de una gracia que no se persigue, sino que se halla, es decir, que acecha más o menos a la manera de una epifanía, de versos que se alimentan de aire y van al aire, que es una frase preciosa también, de los derroteros del recogimiento, y por qué no decirlo, los de la oración, y recogimiento y oración son conceptos o palabras que también se pueden aplicar a muchos poemas de José, de sintonía con las cosas, que me parece una cosa muy importante también. Eso él lo ha explicado, yo se lo he escuchado en entrevistas, y la desconfianza respecto de las abstracciones, ¿no?, de la atención a lo concreto, ¿no?, que es lo que distingue verdaderamente a los poetas y en realidad a los pensadores, ¿no?, que más nos interesan a lo mejor, ¿no? Manejar los conceptos siempre es algo más abstruso y más fácil. Lo sagrado, dice Vicente, eso que no se deja desentrañar por el intelecto, un poco en el mismo sentido, es decir, esa desconfianza de lo meramente reflexivo, intelectual, la inocencia de la mirada niña, que me parece una acuñación también muy bonita, del espíritu que sopla donde quiere y en todo se derrama, la fe sin objeto que se nutre a sí misma, los dones humildes de cada día, o el corazón de nuevo estremecido. En fin, son acuñaciones que están extraídas, espigadas de ese prólogo, que les recomiendo muy vivamente. Normalmente los prólogos cumplen una función muchas veces, como sabemos, meramente de presentación liminar, de cortesía, pero yo creo que aquí hay un estudio muy de corazón, nuevamente lo digo, muy de comunión, de dos almas juntas de poetas, y creo que es una cosa que enriquece verdaderamente el libro.
Bueno, pues voy terminando, ya me da cierto apuro, ya digo, porque estoy rodeado seguramente de buenos lectores que de la obra de José, decir muchas más cosas de su poesía, pero bueno, las digo, aunque son más o menos obviedades para los que lo venís leyendo desde hace tiempo, esa poesía, por una parte enraizada en la tradición, en la que es reconocible, por ejemplo, el ritmo de los cancioneros, en la parte que hay muchas más vetas de esa poesía, pero que al mismo tiempo suena nueva, la sencillez, el gusto por el arte menor. Dice Vicente, por ejemplo, 4 trazos le bastan a sus aguadas, y hay muchos poemas, especialmente las canciones, o los que son, los que está llevado casi al minimalismo, ¿no? Como en las aguadas, como en los trabajos que tanto le gustan a José de Ramón Gaya o de Pedro Serna, que más o menos proceden de la misma manera, ¿no? A base de unos mínimos apuntes, construyen imágenes tremendamente evocadoras, el camino de depuración en busca de lo esencial, siempre exento de toda retórica. Yo realmente creo que eso es una cosa muy importante, ¿no? En cualquier poeta, aunque hay buenos poetas grandilocuentes, pero bueno, no son tan buenos como los otros, o también es cuestión de gusto, la levedad y la hondura, la ligereza y la gravedad, en los términos, por ejemplo, que aplicó Dámaso Alonso a Manuel Machado. Y bueno, se refiere también a esos tonos nuevos de la hora del lobo, que es su libro anterior, al que se da aquí por primera vez, al que estaba inédito, que está muy directamente basado en una vivencia directa, una vivencia dramática, podemos decirlo, y es verdad que ahí dice Vicente que aparece ahí, aunque estaba también, el propio José se refería otro día a los poemas de la serie del Diluvio, que tienen también algo visionario y racionalista, hacernos un tono enteramente nuevo en el fondo, pero verdaderamente es bastante interesante. Yo, una de las cosas que decía, con esto voy terminando ya, que quizá me está extendiendo demasiado, es que eso ocurre siempre al leer con atención, como tenemos que hacerlo los editores, y como hace cualquier lector de poesía en realidad, que solemos ser buenos lectores atentos. Quizá cuando uno tiene ideas un poco estereotipadas incluso de los poetas a los que aprecia, ¿no? Y entonces, al leer con atención todos estos 9 libros más el 10º inédito, realmente ves que hay un montón de tonos ahí, que no es solamente a lo mejor el de las canciones, el del arte menor, que es el que más solemos celebrar, muchos lectores de José, y como digo, esto es tanto la obra del lobo como Tratamiento y Delirio, hay un tono que se aparta bastante, pero bueno, incluso en ese que tiene un fondo tan emocionante, tan conmovedor, pero nada patético, que es lo que hay que evitar siempre. Dice Vicente Gallego que la pura compasión por cuanto alienta, y la gratitud, incluso en las horas más negras, ¿no? El poeta no se abandona y quiere celebrar. Creo que eso es lo que más emociona, o al menos lo que más me ha emocionado a mí como lector. Esa lectura de corrido a la que me acabo de referir, con sus diferentes tonos, lo definen clarísimamente como un poeta mayor, que es seguramente es un calificativo que no le encantará a Pepín, pero lo digo, un poeta mayor. Y bueno, yo también como editores, nosotros, muchos de ustedes o de vosotros, que lo venís leyendo seguramente desde hace mucho tiempo, ya lo conocéis, no hace falta que... Pero yo confío, especialmente en las generaciones más jóvenes, que parece que están un poco desnortadas, ¿no? A veces, no siempre, también hay muchachos y muchachas estupendos, ¿no? Que, hombre, me pongo en la persona que no tenga un gran conocimiento, o que simplemente no lo conozca, y espero que cumpla esa función el libro, encontrarse toda esa obra reunida, y creo que puede ser muy iluminadora para muchos lectores y para muchos poetas jóvenes que, como digo, tienen una sensación de que necesitan más maestros de los que tienen a su disposición. No voy a decir nada más. Muchas gracias por la confianza, Pepín, y enhorabuena. Bueno, lo primero que quiero es dar las gracias. Ya sabéis que en los actos literarios es lo primero que se suele hacer, pero en esta vez que me sale del corazón, y lo que me gustaría es empezar dando las gracias desde Mercedes, que está ahí escondido, y empezar diciendo, nombrando a cada uno, y daros las gracias, porque creo que sé el nombre de cada uno de todos los que estáis aquí, y es lo que me apetecería. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí. No me explico qué es lo que hacéis aquí, siendo yo el protagonista, pero bueno, de verdad, muchas gracias. En segundo lugar, darle las gracias a la Fundación Caballero Unal y a la librería La Luna Nueva. En fin, creo que ya se está convirtiendo casi en un hábito de los veranos esto de que yo presente aquí un libro.
prometo que el año que viene no os meteré en ese lío. Y muchísimas gracias por vuestro, en fin, acogimiento y siempre amabilidad, ¿no? Las palabras que ha dicho Cristóbal, que no lo veo por ahí, me han encantado. Es verdad que nos vamos haciendo viejos mayores, vamos a suponer, yo poeta mayor y ustedes libreros mayores, en fin, todos vamos, pero en el buen sentido de la palabra, como lo ha dicho Ignacio. La segunda vez, la primera vez la ha dicho en un sentido. Y por supuesto darle las gracias a Ignacio. Él ha dicho que hay muchos buenos editores de poesía y no es verdad, hay poquísimos, muy pocos. Las editoriales de referencia que antes teníamos quedan muy pocas y las que quedan están a veces, son más, en fin, dan más palos de cielo, creo yo. Antes había editoriales que sabía uno que podía comprar un libro de poemas y ese libro no te podía gustar más o menos, pero no te iba a decepcionar. Eso ya hay muy poca. Creo que la labor que estáis haciendo, yo he visto el catálogo, la verdad es que me faltan muchos libros, pero estáis combinando poetas consagrados como Juan Ramón, como, en fin, como poetas, creo que del 27 habéis publicado también alguno y tal, con poetas más jóvenes, con poetas, en fin, de una edad mediana como yo. y creo que es una colección muy, creo que no hay, no sé ahora mismo, pero desde mi punto de vista no hay se ve que hay muy pocos compromisos y casi todo es muy defendible y un catálogo es el gran, en fin, la medalla de un editor, ¿no? El enseñar su catálogo, y esta es mi carta de presentación. Y yo creo que basta que leáis el catálogo que ha publicado Vandalia para que os deis cuenta de la labor que está haciendo la Fundación y la colección Vandalia en manos de Ignacio. Ignacio ha hablado de los lectores de poesía, en fin, aquí los hay muy buenos. Yo siempre digo que no puede disfrutar y comprender la poesía quien no la necesita. Quiero decir, el lector o la persona que en algún momento del día o en algún momento de la semana, dependiendo del tiempo que tenga, que disponga, no necesita en algún momento recluirse o apartarse y coger un libro de poemas, eso, una vez a la semana, una vez al día, tal, para sentir eso, que las palabras lo acarician o lo arañan y sentir esa vibración, y que esa vibración lo mejora como persona. El que no siente esa necesidad nunca va a poder entender la poesía ni la va a poder disfrutar, ¿no? Y yo creo que el tener lectores de ese tipo es lo más importante que le puede ocurrir a alguien que escribe poesía, ¿no? Pues los reconocimientos, los homenajes, incluso las lecturas estas y ver esto lleno de gente y tal, eso tiene mucho menos importancia, y normalmente para lo que sirve es para inocular en un escritor pues el veneno de la vanidad y del orgullo, ¿no? Yo confieso que estoy completamente indemne para ese veneno, porque tengo un antídoto perfecto que está aquí, que es mi hijo Emilio, para el que todo lo hago mal. Y entonces, bueno, todo no, salvo creo que las papas con choco y los macarrones. Pero así que es un antídoto perfecto, así que me podéis dar homenaje y esas cosas que yo no voy a estropearme. Bueno, lo que representa cuando yo publiqué la poesía, mi primera poesía completa, que tú lo has mencionado, Reunión. Me he dado cuenta que era cuando eran 20 años de poesía, de labor poética, y ahora son 40, ¿no? Este es un libro que invita a mirar hacia atrás, a echarla, como ha hecho Cristóbal, a pensar un poco en el tiempo que ha pasado. Y claro, cuando uno ha pasado eso, o ha traspasado ya esa frontera que mencionaba
Dante en su gran poema, ese, lo de la mitad del camino de nuestra vida, cuando lo ha pasado y mira hacia atrás, yo por lo menos me quedo fascinado porque de momento empiezo a ver que las cosas tenían más coherencia de la que en un principio, cuando lo estaba viviendo, me parecían. Y tiene uno la sensación como de que hay una melodía de fondo que ha ido enhebrando y envolviendo todo lo que uno ha vivido, en fin, una melodía con variaciones y con ritmos diferentes, pero que hay algo ahí que iba enhebrando todo, ¿no? Que lo iba hilvanando, ¿no? Tanto los momentos buenos como los momentos malos, todo eso, ¿no? Y no sé, quizá me doy cuenta de que todo lo que uno ha vivido, lo que, en fin, las personas que uno ha tenido la suerte de conocer, los lugares que nos han marcado, en fin, las circunstancias que llevamos, en fin, que hemos disfrutado, que hemos padecido, todo eso de momento parece que nos ha sido dado con un motivo que desconocemos, pero que empezamos a intuir, ¿no? Muy vagamente, ¿no? Y esto lo digo sobre todo para los que se dedican o esto es más evidente para los que se dedican a escribir o a cualquier disciplina artística, ¿no? Porque lo más incomprensible de esta vida, lo más absurdo, lo que menos tiene sentido es el sufrimiento, son las injusticias que a todos más o menos nos tocan en suerte, las humillaciones del mundo de, como tú has mencionado, el mundo de los poetas, también hay mucha puñaladas traperas, todas esas cosas, incluso las enfermedades más espantosas por las que pasamos, todo eso parece que cobre de pronto sentido, porque si yo lo miro desde la perspectiva que me da ahora el tiempo, veo que sin eso yo no me hubiera dado cuenta de la profundidad de lo real, ¿no? Y seguramente hubiera carecido del material o del polen con el que fabricar la miel, ¿no? de la arcilla con la que poder transmutar toda esa, en fin, esa circunstancia, esa vida vivida y padecida en palabras, en poesía, en un objeto verbal que perdure más allá de mí mismo, ¿no? Yo creo que esta ha sido mi pretensión a lo largo desde que descubrí la poesía, ¿no? La de traducir todo lo que me rodea a pura vida, ¿no? A emoción y a misterio, ¿no? Yo creo que muchos de los que estamos aquí, que también tenéis esa especie de herida, de necesidad de la poesía, hemos vivido algo parecido, ¿no? Cuando se acaba la infancia y empieza la adolescencia, de pronto nos tomamos conciencia de dos cosas que nos desconciertan y nos hacen seres muy complicados para nuestros padres, para nuestra familia que nos rodea. El primero es la conciencia de la muerte, ¿no? Nos damos cuenta al final de nuestra infancia, al principio de la adolescencia, que nos morimos, que la gente se muere, y eso es algo que es un impacto para alguien que ha sido eterno como un niño, es un impacto grandísimo. El otro descubrimiento es el despertar sexual, el del instinto sexual. Son paralelos los dos, entonces, en fin, eso sería curioso Pero justo en esa época es cuando la poesía la descubre normalmente el adolescente, que empieza a veces a emborronar versos, ¿no? Y a mí me pasó eso, en Grazalema, descubrí la poesía y con ella descubrí pues, el continente inexplorado de la intimidad, ¿no? Ese interior que uno lleva dentro, y también descubrí
el misterio de la belleza, ¿no? Y desde entonces, pues no he dejado de seguir ese camino. Quizás a mis 61 años ya sigo teniendo las mismas dudas sobre mi capacidad y mi inteligencia para escribir buenos poemas, pero de lo que no estoy seguro, de lo que estoy seguro es que en fin, yo no podía haber ido hacia otro sitio que hacia la poesía, y que mi vocación ha sido eso, la de ser asaltado de vez en cuando por la belleza y responder a ese asalto pues con palabras, con poesía, ¿no? De tal manera que la poesía que yo iba escribiendo al mismo tiempo me iba escribiendo y transformando a mí a su manera, ¿no? Y esa transformación, ese ir, porque la obra que uno hace le va haciendo también a uno mismo, es lo que aquí se ve, ¿no? Como yo he ido sin grandes cambios, sino, en fin, ahondando en lo de siempre, ahondando en las posesiones y en el asombro de vivir y en el escándalo de la injusticia y del sufrimiento, que son las dos coordinadas, diremos, que yo creo que están ahí en mi poesía, pues ha ido andando en eso. Entonces lo que voy a hacer es leer algunos poemas como una especie de cata para que veáis poco algunos de los tonos que ha dicho Ignacio que se pueden ver en este libro. Y este patio es que es un patio muy... A mí no me gusta mucho leer poemas, me da mucho pudor, pero este patio la verdad es que es muy propicio para leer poemas y vosotros también pues, estáis muy calladitos, o sea que estáis dispuestos... Sé prudente. Tú me avisas. No con el bastón, sino más discretamente. Voy a leer uno de esos poemas primero, que no incluí en el primer libro, pero que salió en una revista y que está modificado y que tiene... Bueno, tiene detrás la experiencia de la depresión, de alguien en fin, que está saliendo ya de una depresión de muchos años, ¿no? Se llama Primavera en el aire. Creías que la niebla y el mal tiempo no acabarían nunca, que en tu casa no volvería a entrar la primavera. Y esta mañana, mira, un año más florecen los cerezos. Álamos y castaños tiemblan ya de hojas verdes y el aire huele a juventud y a huerta. Y el río, antes dormido bajo el hielo, vuelve a correr al sol, más limpia el agua. Solo el brochazo de esas nubes negras parcelando la sombra monte arriba, te advierte que esta pausa termina en otro invierno. Y aunque el frío y el mal tú los conoces, inocente y feliz como el jilguero, que ahora recita versos de amor a un Dios extraño, escúchalo. También bajo otras nubes, tu pobre corazón canta por dentro. Voy a ir prescindiendo de algunos, ¿eh, Rafael? De ese tono un poco más profético, yo creo que el poeta es también un vate, alguien que se anticipa no sé, porque está pendiente de cosas que la vida diaria del que trabaja y del que, en fin, el poeta suele ser un zángano que está contemplando las musarañas y se da cuenta de los que vais al trabajo para acá, para arriba estáis, pues a lo mejor no veis, ¿no? Porque no os da tiempo.
y de alguna forma es como una especie de sismógrafo de cosas que pueden pasar. Y eso es el profeta, ¿no? Que de ahí viene el bate, de viene el que profetiza cosas, ¿no? De esos poemas que me convierto en una especie de profeta, voy a leer un poema. Yo confieso que estos son de los poemas que más me gustan a mí, pero no siempre son los que más gustan a los demás. Noticias del Diluvio 2. Desde que la razón gobierna en todos los dominios del alma, la niebla y la vejez cubren el mundo. Son harapos los sueños y hay gusanos en el pan de la vida. Con escombros del cielo construimos nuestras casas. Bautizamos los hijos en el manantial de la ceniza. Y porque nada ya nos distrae, solo las drogas llenan los minutos de nuestro aburrimiento. Progresamos hacia la destrucción. Veo señales funestas, veo las últimas antorchas de este sueño. Y qué difícil de cantar es la alegría. Un poema que a mí es de mis preferidos, creo que es de los que me han salido mejor. Un poema muy simple que tiene ese tono de canción y es de los pocos que me sé de memoria, creo que es el único. Y así voy a intentarlo leer de memoria a ver si me sale. Bueno, leer, recordar. No me voy a atrever. ¿Alguna vez te has fijado en las hojas de una caña? Con qué suavidad se doblan sus filos y se desmayan. Míralas bien, porque un día no pesarás más que ellas, y aunque estés sujeto al tronco, tirará de ti la tierra. Haz entonces esto mismo, deja que el aire te venza, despídete de este mundo con esa delicadeza. El penúltimo que voy a leer se titula Madre, se lo voy a dedicar aquí a mi hijo, a mi hermano y a mi prima Paqui, también a María Luisa. Perdimos a nuestra madre hace unos meses y bueno, ya estaba un poco perdida, pero bueno, este poema es anterior a todo eso. Especialmente para mi hermano Emilio, que viene de Grazalema, de nuestro paraíso perdido, que él no lo ha perdido, lo ha reencontrado. Madre, tú no me dejes solo, no me mandes de noche a coger frío, déjame que me esconda en tu regazo todavía. No hay nada en un colegio oscuro, en una iglesia, en un mercado, que valga un gramo de tu risa ingenua, la que me acuna y alza, la que baila como baila el papel un día de viento, porque es así, porque no hay muros altos. ¿Quién va a lavar la sangre si nos dejas? ¿Quién va a tentar la fiebre con la mano de surcir nuestros mitos? Solo un día, solo una noche más, déjame al lado de tu tañido limpio, del aroma como a flor de geranio, y no te vayas. ¿Qué vas a hacer cuando amanezcas otra con tu hijo más torpe, allí en la muerte, donde ya sé que no se muere nunca?
Y voy a terminar con el último libro que se publica aquí por primera vez y un poco animado, no iba a decir empujado, no, animado, alentado por Ignacio, que sin él yo creo que este libro no hubiera salido. Es un libro que se fui escribiendo en las largas sesiones de quimioterapia. Los que habéis pasado por algo parecido sabéis que son horas y horas, en fin, en una situación bastante incómoda. No está todavía, los hospitales no están muy preparados para estas cosas, entonces tienes delante a gente que te está vomitando ahí, en fin, no es muy agradable y una forma de distraerme. Es verdad que en el hospital de aquí tenemos la ventaja de que las ventanas dan a la campiña jerezana y se ven esos atardeceres cuando cae, en fin, mezcla esa belleza con el dolor que estás viendo, ¿no? Y no es un mal estado para escribir, aunque, en fin, no es lo más fácil. Pero era tanta el tiempo que uno pasaba allí que bueno, que lograba escribir de vez en cuando cosas que suponía que no iba a tener ningún interés. Iba escribiendo un poco como escritura automática, dejando un poco la pluma o el lápiz, que es con lo que yo escribo, o que fuera, ¿no? Y después, cuando me pidió Ignacio que si había alguna cosa inédita, tenía este poema, que es un poema mucho más largo, que había cosas ilegibles o, en fin, cosas que no podían, muy patéticas y un poco más crudas, en fin, muy teatrales, ¿no? En el peor sentido de la palabra. Limpié y salió este poema que yo tenía mucho pudor. Creo que se lo mandé quizás a Juan Bonilla, pues no sé si Vicente, sí, y me animaron a que no caía en el patetismo y hay una cosa muy desagradable en los poetas, en la poesía, que es la queja, ¿no? A mí eso siempre hay que intentar, en fin, parece que presumir de queja hoy es además muy rentable. Y los poetas lo han hecho siempre y tienen mucha habilidad para hacerlo, y a mí eso me parece espantoso, ¿no? Entonces, este es un tema que se presta mucho a eso, pero bueno, no sé si lo evité o no. Voy a leer un fragmento corto y con esto termino, ¿vale? Como sabéis, es un poema largo, o sea que voy a empezar y a cortar donde un poco por azar. Qué raro es nuestro idioma, que las mismas palabras que nos unen y con las que legislamos, cantamos, instruimos, sirvan para la guerra, sirvan para sembrar aversión y discordia. Este idioma que amo tiene miles y miles de palabras, 60, 80, 90.000 palabras, y sin embargo, ahora no hay ninguna que me salve. Maldito padre cáncer, señor de las desdichas, me has extirpado un ala, una vejiga, un ganglio, unas cuantas canciones. Me matas a pedazos, ¿y acaso no es bastante? Entonces, para el último momento y para el último sorbo de este agua turbia, ¿qué me dejas? ¿Por qué me disminuyes, padre cáncer? Nací con brazos, manos, pelo, dientes. Nací con mis pulmones y mi próstata, con dos ojos que han visto el mar y los colores, los pinos y el acorde casual de los delfines. Nací con el amor entre las piernas. ¿Y dónde están ahora las nieves de otro tiempo? Quizás se es joven cuando el mundo es joven, y envejecer es esto, echarse a un lado y ver cómo la vida sigue sin nosotros, que el trabajo,
los hijos, la salud, los proyectos se nos despeguen en un descendimiento sin descanso. Muchas gracias. Tiene que dar el botoncito. Ah, ya está. Sí. Ahora sí. Si alguna presente quiere hacer alguna pregunta con precaución, con prudencia y sin extenderse, pues sería el momento. Con esas condiciones... ¡Qué valiente! No es una pregunta, es una petición. Es pedirte si puedes leer un poema más, el de la página 401. Va a haber que pedirle permiso a Rafael. ¿Podemos, Rafael, o no? No, esta cosa sabe cómo empieza, pero no cómo termina. No sé si Bueno. era 401, yo le voy a pedir a Julia Rey. 401 me ha dicho. Recuerdo de unos días de alquiler. Vale, sí, este poema tiene una cita de un poeta chino, que no voy a pronunciar, y dice, aunque su peso en oro nos costara este vino, aún así, qué barato. Y la idea ya está empleada en otros poetas. Hay un poema de alguien que he hecho mucho de menos, de don José Jiménez Lozano. Yo me quedé huérfano de poetas cuando murió José Jiménez Lozano. Tenía a Ramón Gaya, a José Antonio Muñoz Rojas y a José Jiménez Lozano, que eran mis maestros, ¿no? Y este fue el último al que perdí, ¿no? Y este poema, pues, me recuerda un poco a un poema que él tiene también. Y habla de creo que esto fue en Jubrique, ¿no? Que alquilamos una casa en Jubrique. Jubrique con J. Los lirios, los almendros florecidos, el olor de la higuera, una alberca y un huerto, la neblina de nácar cuando atardece por el monte aljibe, el canto de los grillos que me lleva a mi infancia, las primeras estrellas lejanísimas, la noche rumorosa, la casa en que me esperas, tu mirada perdida en el silencio de algún libro, algunas brasas, tu sonrisa. Si la muerte es el precio, qué barato. ¿Alguna otra pregunta o petición? Bueno, pues si no es así, enhorabuena de nuevo, Pepín. Muchas gracias al Jardín de la Luna Nueva, a la Fundación Caballero Bonal y a todos vosotros por la asistencia. Buenas noches.